pueden ver la pantalla. All right, well, good evening, everyone. Welcome to public meeting number 2 for the former Oaktree site in the revitalization plan. We are glad to have you. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda reunión pública del plan de renovación del antiguo centro Oaktree. Es un placer tenerlos aquí. Good evening, everyone. Buenas tardes a todos. I'm not going to spend a lot of time. I'm sorry, what? Oh, did someone say good evening? I just said good evening. Hey, thank you. I appreciate the response. I'm not going to spend too much time on these next 2 slides because we have a lot of ground to cover tonight, but I did want to thank you for taking your time out of a beautiful summer evening after a rainy day to spend some time with us to talk about the Oaktree redevelopment site. You'll see that we have made some progress since the last time we talked, and we're really excited to share that with you. My name is Carmen Lethig. I am the administrator for long-range planning at DMD for the city of Indianapolis, and I'm going tonight with members of our consultant planning team and some of my staff who have been working on this project. Next slide. Buenas tardes. No voy a pasar mucho tiempo en las primeras diapositivas porque tenemos mucho que decir esta noche. Hemos hecho mucho progreso desde la última vez que nos encontramos y no quiero pasar mucho tiempo después de un día tan bonito con mucho sol y después de la lluvia para hablar de eso. Así que vamos a compartir el progreso que hemos hecho. Mi nombre es Carmen Lethig y soy administradora del Indy DMD de la ciudad de Indianapolis y aquí estoy con mi grupo de asesores. The project purpose, just as a reminder, is to create a community-driven, implementation-minded vision to guide the future development of the Oaktree site. El objeto del proyecto es crear una visión impulsada por la comunidad y una orientación hacia la implementación para guiar el desarrollo futuro del centro Oaktree. We just had a comment from Sharia. She wrote me and asked if we had a picture of the site. I do not have a picture of the site to show you right now. I'll see if I can pull one up to share, or maybe Macy or Damon can do that as we move through the next couple slides. But as a reminder, it's at 42nd and Post Road at the, what is that, the southeast corner of that intersection. Sharia acaba de preguntarme si tenemos una foto del sitio y sí tenemos, que vamos a compartir más tarde. Para acordarles, está en la esquina de 42 con Post, en la esquina sureste. Good evening, everyone. My name is David Rubin. I'm founding principal of David Rubin Land Collective. We are co-collaborators with Meticulous and with the DMD in envisioning the Oaktree site. Hola, mi nombre es David Rubin. Soy la co-fundador de David Rubin Land Collective y estamos aquí con los grupos de Meticulous y DMD para hablar sobre el sitio. What I wanted to build upon Carmen's comments about the project. We have been actively listening to through community meetings and community conversations and heard many aspirations for the site, ranging from social services to empowerment through business and home ownership. But what I want to emphasize most specifically is that the plan that we are putting together on behalf of the DMD will give them the opportunity to put out an RFP to prospective developers. This project is a catalyst for change, one that we hope will empower the community as they move forward.
Lo que quiero decir esta noche es añadir sobre lo que dijo Carmen sobre el proyecto. Estamos escuchando lo que están diciendo en la comunidad. Hemos tenido conversaciones para saber lo que quieren ustedes y estamos trabajando en los servicios sociales también de empoderar a las personas con los negocios y las personas que son propietarios de viviendas. El plan es trabajar junto con el DMD y también dar oportunidades para mandar una aplicación para los que quieren desarrollar esta parte, pero lo que nosotros queremos hacer es ser el catalizador que va a impulsar el cambio en la comunidad. Next one. David, Yep. may I interrupt just for a Absolutely. moment? Just as a reminder, an RFP is a request for proposals, and that will be how the city will ask developers for their ideas on how to develop the site in the future. Okay, para que sepan, RFP significa una petición para propuestas y es como la ciudad va a pedir a los que van a desarrollar las ideas de cómo pueden hacer y qué piensan hacer. Thank you for the clarification, Carmen. Sometimes I speak in jargon and I apologize. We are in the middle of a process of active listening and engagement with community leadership and the community itself. Our efforts are to actively listen and collect data to understand the aspirations of the community, to ensure that as the process moves forward, the community sees itself in the iterations of conceptual ideas that we are putting forward. Gracias, Carmen, por la clarificación. Estamos en la mitad de un proceso de escuchar activamente a la comunidad para saber cuáles son los esfuerzos que necesitamos hacer para asegurar el proceso y para escuchar las intenciones de la comunidad en el proyecto. During this phase one process, we have been meeting with the advisory committee and the community. Our goal is to develop a vision and to strategize about the potential request for proposal that Carmen will put together on behalf of the city so that we can find the appropriate developers to ensure that the vision is realized as desired by the community. La idea o la visión del desarrollo que tenemos nosotros en esta primera fase es la estrategia de construir una petición para la propuesta que mencionó Carmen de la ciudad para tener los que van a desarrollar esta parte, las personas apropiadas para asegurar la visión que nosotros tenemos y los conceptos iniciales concebidos con la comunidad. Macy? Thank you, David. So as part of this process, we wanted to make sure that we were including all the voices of the community on the far east side. And so this included our French-speaking and Spanish-speaking populations. Lo que queremos hacer en este proyecto es asegurarnos de escuchar todas las voces en la comunidad. Así que tenemos en la parte oeste de la este de la ciudad un grupo de personas que hablan español y francés y queremos incluir a estas personas también. And so with this, we were able to come to several realizations from our conversations with those populations. And so some of the major themes were the feeling of being unsafe. So some of the places that they suggested they have would be a police headquarters, community safe space, safer bus stops. Another suggestion was professional training that could be utilized by the community that included resources and vocational training schools. Lo que mencionaron en la realización de este proyecto después de las conversaciones con las poblaciones representadas, salió el tema de inseguridad, que hay sitios donde la gente no se siente segura. Entonces hemos hablado de tener un sitio para policía y para tener un sitio seguro para la gente que vive en esta parte y también de tener entrenamiento profesional para la comunidad y los recursos disponibles.
And both populations also echo the need for an art space. So this could be an amphitheater, art walk, music, and things of that nature. And again, I would like to remind you that these community conversations that we were having were just to get input from other people within the community to represent the demographic on the far east side. Again, we will continue to have these conversations, of which we can further detail at the end of this presentation. Otra vez, lo que mencionó este grupo de personas es que quieren un sitio para tener arte, quieren algo como un ejemplo, anfiteatro, teatros, y hemos tenido conversaciones con esta comunidad para saber lo que quiere esta comunidad a base, y esto lo hicimos a base de la demografía de los que viven en Far East Side. We've heard many things from the community thus far and have begun to bring those ideas together under banners, in this case, a place of belonging. We have heard and see very much an opportunity for the population that is immediately proximate and their friends to find an opportunity to gather, to just be, a place where residents and youth can spend times out of doors and learn, a place for community gathering, but very much establishing a sense of belonging. Hemos hablado sobre varias ideas y la idea principal que salió es un lugar para simplemente estar. Va a ser el logo de lo que hemos hablado. Así que nosotros vamos a tener la oportunidad de proveer esto en la población más cercana de los amigos para que tengan un sitio donde pueden unirse, para los que viven en esta zona y también para los jóvenes de estar afuera donde pueden aprender y donde pueden juntarse. Next one. We've also heard the aspiration for empowerment in the context of opportunities for ownership, of increased and generational wealth building, a place where entrepreneurship and knowledge sharing can take place, and most certainly the opportunity for business advancement and career training. También hemos oído de la comunidad lo que necesitan o lo que quieren es un intercambio de conocimiento, también una creación de patrimonio para generaciones múltiples, espacios flexibles y para un sitio de oportunidades de negocio. Next one. Most certainly, we have heard an aspiration that this Oaktree opportunity truly be an expression of the community it serves, and that there would be an opportunity for creative expression in the context of the space. Community should have an active role in defining that future, and that it should be a place that is for and by the Far East Side community and a place of significant pride. También otra cosa que vimos es la oportunidad de Oaktree de pensar en lo que quiere la comunidad, los servicios que quieren, darles la oportunidad de crear este espacio, ellos van a tener un papel activo en planear este sitio, y este lugar va a ser un lugar hecho por y para la comunidad. The site itself has a significant opportunity for connectivity. It is not simply about the contract boundary or the request for proposal boundary. It is very much about an opportunity to connect citizenry beyond the boundaries of the site, to improve pedestrian connections, cycling connections, transit connections in such a way that it moves forward opportunities and resources. And what is beautiful about the site is that there is a level of opportunity that allows it to support all of the adjacencies immediately surrounding and connect in and through the community.
Y lo que hemos hablado no tiene que ver solamente con la conectividad o las conexiones, y tampoco está limitado a los límites del sitio de que estamos hablando. Lo que queremos es una oportunidad para el ciudadano de esta comunidad, para un sitio, un entorno peatonal y de tener conectividad multimodal, de ser un sitio donde se puede hacer ciclismo, donde hay transporte y donde hay oportunidades y recursos para la comunidad. And finally, the site itself has great capacity and a desire to be flexible and adaptable in the context of opportunities, that the development should represent a range of diverse uses and facilitate a wide range of community needs. It is very much about the opportunity for wealth building and for economic resiliency on behalf of and for the community. El sitio es un sitio donde se puede adaptar al rango de las personas que viven allí, a la diversidad de la comunidad y también de los usos que se encuentran allí. Este sitio es un sitio que va a proporcionar las necesidades de la comunidad, especialmente oportunidades de muchos niveles y de ciudadanía. Macy? Thank you, David. David so beautifully illustrated how some of these themes have popped up within the community based on conversations we've had. So a place of belonging, thinking of a place to just be, our community gathering space, opportunity creation, which could look like home ownership, knowledge sharing and training, identity expression, which could look like creative expression, unique identity of the Far East Side, and so on. The question that we have for you guys in regards to these topics that have arisen is, do these themes resonate with you? And please feel free to answer. Ok. Ustedes acaban de oír lo que dijo David y ha hecho una ilustración muy buena de lo que hemos oído de ustedes. Todo esto es lo que ha salido en las conversaciones que hemos tenido con ustedes. Como se pueden ver, es un lugar en el cual se pertenece. También hay oportunidades de creación, de identidad y de expresión, de conectividad y un sitio para flexibilidad y adaptabilidad. Lo que queremos saber de ustedes, si estos temas les suenan bien y qué piensan ustedes de estos temas. And so community members, please feel free to share your opinions about these 5 vision statements that David had explained earlier in the slides. You could just say, yes, this resonates with you, or provide any additional feedback you may have on these. Entonces, si ustedes quieren compartir, ¿qué opinan ustedes de estas declaraciones, las 5 declaraciones de visiones que hizo David? Ustedes pueden compartir si les suena bien y cómo es que le impacta las declaraciones que ha hecho ellos. Queremos oír de ustedes. And certainly feel free to use the chat if you wish. Pueden escribir en chat si quieren. And for our friends on Facebook, if you write your feedback on Facebook, we will take time to look at your comments as well. Y si los que están escuchando por Facebook, si ustedes pueden hacer los comentarios y los leeremos después. All right, so I'm going to take an opportunity to make sure everybody is awake and the blood is flowing and everybody is excited about being here for this wonderful opportunity for you to share and lend your voice to everything that we're sharing this evening. So I'm going to ask that everyone, except for the client and design team, and to share at least one thought of if this is resonating with you. Ok,
quiero saber si ustedes están despiertos. Quiero saber que la sangre está fluyendo. Entonces, que están emocionados. Queremos oír su voz. Entonces, yo quiero que ustedes empiecen a compartir cómo piensan ustedes, menos los que son los miembros del equipo de diseño. Si pueden escribir o compartir por lo menos una cosa. Let's start with Councilorwoman Jackson. You're one of the first people on my screen. If you wouldn't mind sharing. Vamos a empezar con la concejal Jackson, si usted quiere compartir con nosotros. Thank you. I just appreciate everybody being here tonight, and I want to hear more. I've been on all these calls from the beginning. I'd like to hear more from the community. I don't have anything to offer at this time. I'd like to yield my time to hear from the residents in the community. Thank you for the opportunity, though. Muchas gracias. Muchas gracias. Aprecio mucho de lo que están haciendo esta noche. Estoy escuchando lo que están diciendo. He estado en todas las llamadas. En este momento yo no tengo nada que ofrecer, pero me gustaría oír de la comunidad. Entonces yo voy a darle el tiempo a los que están aquí para que hablen ellos. How about Shalanta? Miss Shalanta, if you are trying to speak, you are muted. Shalanta está en silencio, si quiere hablar. I see Patricia's comment in the chat. She says, I think connectivity is a primary issue. It seems it could impact the other issues. Okay. Another individual said, cannot talk right now, however, the process is promising. Lo que dijo Patricia leyendo del chat, yo creo que la conectividad es un asunto primario. Parece que tiene un impacto en los otros asuntos. Y la otra persona dijo, no puedo hablar ahora, pero parece un proceso que tiene promesa. We have a comment from Brendan who says, a place where youth can connect and build forever friendships is what 42nd and Post Road used to be all about. Okay. Lo que dijo Brendan es que un sitio donde los jóvenes pueden conectarse y tener amigos por siempre es lo que era 42 con Post Road, es lo que era hace tiempo. Okay, and you guys, please feel free to continue to write in the chat. If you guys have any feedback or comments, if you see things, and when we have time, we will address all the statements made in the chat. Allison just wrote in the chat as well. She says, yes, I think creating these safe spaces, giving citizens opportunities to explore positive pursuits. This may also become a deterrent to crime and violence because individuals have a much needed outlet and educational resource. Okay. Thank you. Thank you for everyone writing in the chat. Sharia says food access and grocery stores that will stay in the community. Go ahead. Okay. Están escribiendo en chat, está leyendo los comentarios y dijo Allison, gracias. Yo creo que la idea de crear un espacio seguro les da a nosotros oportunidades de explorar los objetivos positivos. Esto puede que sea algo que vaya en contra del delito y de la violencia, porque los individuos tienen un sitio donde pueden tener recursos de educación. Y otra persona dijo que el acceso a comida, a tener mercados para comprar comida, esto se queda en la comunidad. And for the sake of time, I will pass it back to Damon. And please continue to write if this resonates with you or anything else you see in the presentation that you would like to comment on. Thank you. Okay. Pueden seguir escribiendo en chat. Ahora va a hablar Damon. Thank you, Macy. So we are going to summarize based on everything that has been explained thus far about the vision process and the process thus far with getting all the input and feedback. I'm going to read through what we have summarized as key and critical guiding principles
to guide the developer in the next phase. Entonces, lo que voy a hacer yo ahora es voy a dar un resumen de la información que hemos recibido sobre el proceso y la visión que nosotros tenemos a base de toda la información que nos han dado ustedes. Y es un resumen de qué son las cosas clave y críticas que voy a dar, que voy a resumir ahora. The first is to be a catalyst for empowerment and authentic identity in the community. La primera cosa es de ser un catalizador del empoderamiento y la identidad auténtica en la comunidad. Create opportunity for ownership and wealth building. La segunda cosa es crear oportunidades para la propiedad y la creación de patrimonio. Establish community buy-in through the process. Establecer la aceptación de la comunidad en el proceso. To create both physical and emotional connections to the site and the surrounding neighborhoods. Crear conexiones físicas y emocionales con el centro y el barrio o vecindario circundante. To ensure an inviting, safe, and accessible environment. Garantizar un entorno acogedor, seguro y accesible. To preserve and enhance the site's natural amenities. Preservar y mejorar las comodidades naturales del sitio. And this was one added by Councilwoman Jackson that we felt was essential for everything that's being done. Y esta última es algo que agregó la concejal Jackson, que pensamos que era crítica a lo que estamos haciendo. To create a legacy project that balances spaces for living, mixed-use commercial, and civic engagement. Crear un proyecto duradero que equilibre los espacios para vivir, participación comercial mixta y ciudadana. Mark? Good evening, everybody. My name is Mark O'Neill with Green Street. Buenas tardes todos, yo soy Mark O'Neill de Green Street. Our role is to support the team with market analysis. Nuestro papel es de apoyar el equipo con análisis del mercado. This diagram illustrates the three main drivers of a successful redevelopment of Oaktree. Lo que representa el gráfico son los impulsores de la renovación sostenible de Oaktree. Of course, these meetings and the efforts to hear from the community are an important piece on their dreams and aspirations for the site. Claro que es importante tener estas reuniones y de tener la información de la comunidad y de saber cuáles son sus sueños para el sitio. And our role is to help think about what the market can bear, what's feasible. Y nuestro papel es de ayudar en pensar cómo es el mercado y lo que puede soportar. And the site itself has restrictions and opportunities that are physical or regulatory. Y también tenemos, estamos dándole el papel o el apoyo de cuál es el sitio en sí mismo, cuáles son las restricciones, cuáles son las oportunidades, cuáles son las situaciones físicas que pueden tener el impacto en el sitio y también con las regulaciones. There's a question to explain a bit. As we consider different uses, commercial or residential, or places for employment, we're looking at the health of those market segments, but also what's happening around the site.
Hay una pregunta que quiere explicar cuáles son los usos diferentes para estos sitios. Esto tiene que ver con la comunidad residencial, el empleo y la salud del mercado en este sitio. So we're having conversations with the city and cafe and thinking about other initiatives nearby like Plaza Urbana or what will happen at the former John Marshall High School. Entonces hemos tenido conversaciones con los grupos de interés. Hemos hablado con varias personas en la ciudad que incluye Plaza Urbana y John Marshall High School. Thank you. Gracias. Thank you, Mark. I wanted to build upon his thoughtfulness with regard to the economics, but also acknowledge, as Mark did, that the site is not seen in isolation, that there are many connections that can and should be made, and that this site has the capacity to reach beyond itself, to enter into the community, to pull people in, and to give opportunity through strategic moves and connections beyond the site. Gracias, Mark. Lo que quería decir es que estamos pensando en este sitio, no solamente en el aspecto económico. Nosotros estamos hablando y dando conocimiento al sitio, que no queremos que sea sola una cosa aislada. Nosotros queremos que haya conexiones más allá de donde está el sitio. O sea, que no estamos pensando solamente en el sitio por sí mismo, estamos pensando en las conexiones con las gentes fuera del sitio también, las oportunidades, y también estamos pensando en las estrategias en el movimiento y en la comunidad. Mark, I'm not sure if you see the question in the chat. ¿Puede ver la pregunta en el chat? Sure. So we'll consider what sorts of employers could have a successful business here. Nosotros vamos a tomar en cuenta qué tipo de empleados pueden tener un negocio exitoso aquí. Or what housing options are needed at what price points. Nosotros vamos a pensar en qué tipo de necesidades de viviendas hay y cuáles son los costos relacionados con esos. Or how to try and find a way to meet needs that we're hearing from the community, including food or other retail services. También estamos tratando de buscar formas de realizar las necesidades que tiene la comunidad, tales como la comida y también las tiendas minoristas. Claire, we won't specifically look at tax rates, although tax increment financing is a common financing tool that is under consideration. Claire, no vamos a hablar del índice de impuestos, pero el incremento de las finanzas en la comunidad es una herramienta que nosotros miramos. So having established the vision through active listening and understanding the desires of the community, which is ongoing, but we continue to invite comment and desired outcome. We've broken down the opportunities into 3 big ideas, which may eventually have informed the final concept for a master plan. But in thinking of the 3 distinct characteristics or ideas, we've broken them down to become the neighborhood heart,
which is a place of emotional resonance that people believe is their representation, their opportunity to self-identify, into community empowerment, in which opportunity is offered either through employment opportunities or through wealth building and potential home ownership, and creating a place of commercial destination, opportunities for grocers and healthy foods, or business development, in addition to the prospect of housing. Entonces, al hablar de lo que ustedes nos han informado, nosotros hemos empezado en unos conceptos iniciales que son las grandes ideas, que nos va a llevar al concepto final, que es parte del plan que nosotros tenemos. Vamos a dividir esto en 3 grupos. El primer grupo es el corazón del vecindario. Esto tiene que ver con la emoción de lo que representa el sitio. Es un sitio para autoidentificación. La segunda cosa es el empoderamiento de la comunidad, o sea, un sitio donde hay empleo, donde hay patrimonio y donde pueden ser propietarios de sus viviendas. La tercera cosa es el destino comercial, o sea, vamos a tener personas que pueden abrir mercados, que pueden proveer comida saludable, donde pueden haber desarrollo de negocios en la comunidad. Damon? Thank you. So what we've done is taken these big idea concepts and begin to organize them in helicopter level zoning diagrams across the site according to the existing context. Entonces, lo que hemos hecho es, empezando con este concepto de la idea principal o grande, hemos organizado de una forma donde se puede ver a nivel del helicóptero la zona y cómo es el sitio y cómo existe en el contexto. So concept 1 is focused on the big idea of the neighborhood heart. So what you'll see, the different colors in the bubble diagrams indicate the different big picture functions of, and it's a mix on each site, but office, retail, entertainment, civic, residential, and public open space. Entonces, lo que van a ver en este concepto, en la idea grande, es que usted van a ver el vecindario y es el sitio de corazón, que se puede ver en los colores que significan los varios aspectos, que está a la derecha en la leyenda que dice que incluye las oficinas, el sitio de tiendas, entrenamiento ciudadano y residencial y también espacio abierto público. What will be consistent between all of the different concepts is maximizing and activating the existing creek on the site. Lo que va a ser consistente en el concepto es aumentar y activar el sitio del arroyo que existe en el sitio. So concept 1 has a major focus around mixed housing types and costs that are focused around the civic amenity that is adjacent for gathering space around the creek. Entonces, en el primer concepto, lo que tenemos son los tipos de viviendas mixtas y los costos centrados en los servicios ciudadanos que crean espacios para reuniones orientadas a la comunidad que se ve al lado del arroyo. And it also includes commercial spaces that are more geared toward neighborhood residents. So it's more locally focused and internal to the heart of the community. Y lo que se ve en el sitio, en los espacios comerciales, son espacios dirigidos a residencias de este vecindario. O sea que es un sitio más local que es la parte o el corazón de esta zona.
Concept 2, again, is still activating the creek. But what you see on this particular plan is we have a mix of residential around the periphery and a amount of retail entertainment that is centered around that core civic gathering space. Y lo que pueden ver en el concepto 2 es que tenemos en el centro, o lo que ven ustedes son las partes residenciales que están en las partes alrededor del centro, donde están los sitios más comerciales, o sea, que son las tiendas minoristas y los centros de entretenimiento. The idea here is that the businesses and the restaurants would all spill out into the creek, and the large civic spaces provides the more flexibility for arts and knowledge-based sharing that was communicated previously, and it opens up for more of the spaces to gather in, for the youth to be empowered to develop those relationships, and it's more of the spilling out in the openness of the gathering for the community. Lo que da la idea es que si ustedes miran cómo funciona en esta idea, es que en la parte central o el núcleo de esta zona son los negocios y los restaurantes. Estos van saliendo hacia el arroyo. Esta parte es la parte cívica o la parte ciudadana, que tiene más flexibilidad con respecto al arte, también de conocimiento, como ya mencionamos anteriormente. Serán espacios donde los jóvenes pueden juntarse, donde pueden empoderarse, donde hay donde pueden crear relaciones. Es un espacio más abierto. And since concept 2 is around community empowerment, there is a focus on business acceleration, knowledge sharing, small business pop-ups, and having more mixed use along the 42nd Street to activate the business acceleration aspect. Entonces, como ustedes pueden ver, la parte comercial tiene que ver con la aceleración de los negocios, de tener un espacio que se puede compartir con el conocimiento, donde pueden tener los negocios pequeños. Es un espacio mixto que se puede usar en la calle 42, que va a desarrollar más negocios en esta parte. Concept 3 is what we're titling the commercial destination zoning, which you see has the larger blue large employer option that Mark was speaking to earlier. But the large employer on that northern end along Post portion of the site, paired with commercial activation along Post Road, bringing in even more commercial activation to the center of the site with a smaller portion of civic space, however, still activated along the creek, that generates the activity and the spill out opportunities discussed in option 2, with the residential, again, along the adjacent residential neighborhoods. Y en esta zona, en la parte 3, se llama el destino comercial. Lo que pueden ver al norte es la parte en azul, que es la parte más grande. Esta será la zona donde hay oportunidad para los empleadores, como mencionó Mark antes. Esto va a ser al norte de la calle Post, y también nos da la oportunidad de activar los negocios en esta parte al norte, al lado de Post Road.
También moviéndonos un poquito más hacia abajo, podemos ver el espacio, que es el espacio cívico, donde incluye la opción para llegar hacia la parte del arroyo, que ya mencionamos está al lado de la parte residencial. Other considerations we have based on all of the feedback we've received from the meetings and the engagement process thus far are what we're calling the programming, what we've heard from the community. La otra cosa que queremos mencionar en las conversaciones y la información que tenemos que ustedes, o sea que lo que nosotros oímos de la comunidad son lo que nosotros hemos puesto aquí, es la información del progreso y lo que quiere el público con respecto a lo que oímos en las reuniones y de cómo están involucrados en esta zona. So this slide is identifying from the far left public space, and as it's moving through to more private where we see residential. But we have outlined essentially you'll see retail and entertainment, civic community, mixed housing types, green space and plaza, as well as office space. But what we wanted to do was take these programming elements and begin to filter what we've heard in order to create building blocks that can be used to bring more definition and detail into the master plan as we continue through the process. Y como ustedes pueden ver, si ustedes empiezan a la izquierda, lo que van a ver es el sitio público yendo hacia la parte derecha, que es la zona más privada, particular, residencial. Pero lo que se ven en la mitad es todo ese espacio que tiene que ver con las tiendas. Este es el espacio mezclo. O sea que allí tenemos el terreno verde, tenemos la plaza, tenemos sitios para tener oficinas y hemos pensado los varios elementos de este proyecto. Estábamos haciendo filtros de lo que habíamos escuchado con la idea de crear de usar esto como una forma de crear y dar definición y detalle a lo que estamos construyendo. So the building blocks for the site, we've categorized as 3 primary elements that need to be integrated for whatever the final master plan has, which is residential, commercial, and civic. Los componentes básicos para el centro incluyen los 3 elementos que nosotros hemos determinado que vamos a incluir en el plan final. Esto incluye las 3 partes que son residencial, comercial y ciudadano. Under each, we've outlined some of the key high-level elements under each category or typology. So single-family homes, townhomes, apartments, mixed use, workforce, market rate. We're going to be exploring all of these under the residential. Entonces, en cada una de estas partes hemos indicado cuál es el elemento de nivel más alto, o sea, tipología de lo que hemos descubierto bajo cada zona. Por ejemplo, estamos explorando bajo la parte residencial las viviendas, las casas adosadas, apartamentos, uso mixto, y vamos a seguir explorando esta parte. For commercial, it would be the same. We've identified some of the higher levels, shopping, which consists of food, clothing, and other services and goods, restaurants, light industrial, office space, entertainment, and financial services. En la segunda cosa, hemos también identificado al nivel más alto las cosas más importantes, que son las compras que tienen que ver con comida, ropa, productos, los restaurantes, industria ligera, espacios para oficinas, entretenimiento y servicios financieros. For civic, recreation, outdoor flex space, performance, education, makerspace,
and space allocation for potential farmers market. Y en la tercera parte, que es ciudadano, recreación, espacio flexible, también un sitio para presentaciones, educación, espacio para crear y también para el mercado agrícola. So the next several slides are going to be some visual reference images that, and you should have just seen a poll pop up. So what we have are different types of residential, and these are not designs we're proposing as opposed to the typologies of single family townhomes, apartments, duplexes. And for one clarification, for the apartments, we are not looking to do large mass of apartment buildings across the entire site, as opposed to identifying and studying an appropriate amount for particular demographics within the neighborhood. Lo que ustedes van a ver ahora son unas imágenes visuales que les darán unas referencias al tipo de sitios de que estamos pensando con respecto a las viviendas. También acaban de ver que salió un sondeo con la información que estamos preguntando ahora, de qué tipo de residencia quieren ustedes. No estamos hablando del diseño, sino el tipo de las residencias. Y quería clarificar eso, y también que los apartamentos, no estamos hablando de esos edificios muy grandes, estamos hablando de los apartamentos que tienen algo en conexión con la identidad de demografía que vive en esta parte. Okay, let's see, will this keep going if I change slides, or do we end it? End it. Okay. Definitely looks like no one wants apartments. Parece que nadie quería apartamentos. We will definitely be taking this information into heart. Vamos a tomar bajo consideración esta información. We will move to the commercial. Okay, vamos al aspecto comercial. So again, these are things that we've heard from the community in the previous discussions. A few of the items. We're not saying this is the only list, but general ideas of understanding what is it that you want to see on the site: grocery store, entertainment, office space, retail, restaurants. Okay. And all is here. Ok, entonces lo que nosotros tenemos aquí es la parte comercial, y incluimos en este grupo lo que oímos de ustedes. Es una lista general, no son todas las ideas que ustedes nos han dado, pero lo que tenemos aquí son las tiendas de comestibles, tiendas minoristas, restaurantes y entretenimiento, espacio para oficinas, y hay un sondeo también. Give a few more seconds. Unos segundos más. Shopping, high, 67%. Lo que salió mayor era las compras, 67%. We will now do the same for civic. Ahora vamos a hacer lo mismo con ciudadano. So some of the key points have been outdoor flex space, recreation, outdoor gathering, farmers market, performance space, maker space. Las ideas principales que salieron de esto son el espacio exterior de uso flexible, mercado agrícola, espacio para presentaciones, recreación, espacio exterior y espacio para crear. Salió el sondeo.
Looks like a lot of people like being outdoors in recreation. Parece que muchas personas quieren estar afuera en recreación. Okay. We will definitely take all of these points into consideration. Vamos a tomar bajo consideración todos estos puntos. So essentially, we wanted to use this time to get your feedback and your thoughts for anything else that we may have in the programming slide or in any of these slides, to share your thoughts and aspirations for anything that we might not have captured, so that you can continue to lend your voice to what we are considering and integrating in the planning process. So as we've talked about the building blocks, these are the three primary major components that we're looking at on the site, and in taking the ideas that you have for each of these building blocks and having more research and assessment and study of them. Lo que queremos hacer es seguir adelante pidiendo el pensamiento, lo que piensan ustedes. Y cuando estamos compartiendo esta información, queremos que ustedes sigan dándonos los pensamientos, las aspiraciones, porque es posible que no hayamos capturado todo lo que quieren decir. Queremos seguir oyendo su voz para tomar consideración y integrar esto en el plan que nosotros estamos haciendo y incluir esto en los componentes básicos para el centro. Y estas aquí lo que tienen son los tres componentes primarios de cada parte del plan que ya tenemos. So if there is anything you want us to further consider, you can type your thoughts in the chat, and we'll continue and take those to be a part of the process. We want to hear your voice and your thoughts about what we are doing. Entonces, si hay algo que ustedes quieren que nosotros tomemos bajo consideración, deben escribir algo en el chat. Queremos saber cuáles son sus pensamientos y queremos seguir, queremos que siga adelante y queremos que ustedes sean parte de este proceso y queremos oír su voz. And Damon, I'm going to interrupt for 1 second, but I want to acknowledge that Callie has inserted into the chat a SurveyMonkey poll that allows folks to add to their preferences with regard to each of the categories, so there can be prioritization and multiple options. También, perdón, pero yo quería mencionar que Callie ha puesto en el chat un sondeo usando SurveyMonkey, y allí se puede ir para agregar las preferencias para que podamos categorizar y dar prioridades. There was a question posted from Facebook, which is a really detailed question at this point in the process, but from Emmanuel. Thank you, Emmanuel, on Facebook. How much would apartments cost per month? Entonces tenemos una pregunta bastante detallada en Facebook de Manuel. La pregunta es bastante larga, pero la pregunta básica es ¿cuánto va a costar un apartamento por mes? Carmen, you might speak a bit about timing, but Emmanuel, it's too early to say at this point. Carmen puede hablar de cuánto tiempo nos tarde en decidir eso, pero Emmanuel, para que sepa, es temprano para tomar esa decisión todavía. If you mean timing as explaining when what we will be doing after the planning process. Yeah, and when this site might go to market, and it might be a few years until we get there. Okay.
Do you want to translate that first? Ok, entonces lo que está haciendo, está preguntándole a Carmen si tiene idea de cuánto tiempo necesitamos para terminar el plan, si necesitamos unos años, y ella ahora va a dar una idea de cuánto tiempo tarda en llegar a la pregunta que está haciendo. So after the planning process is completed, and we should have a plan in our hands by late fall, early winter. Nosotros debemos tener un proceso de hacer el plan, y el plan debemos tener a finales de otoño o a principios del invierno. Then the city will take the plan and create a request for proposals from developers, and we'll do that sometime next year. Y lo que hace la ciudad es, después de tener el plan, vamos a crear una petición para propuestas, y esto pensamos hacer el año que viene. And after that, there'll be a whole evaluation team. Will continue to talk to the neighborhood about ideas on the site based on proposals we receive. But then we will sell the site and something will be built, but that may not be until a couple of years from now. Y después de tener la evaluación del equipo, vamos a seguir escuchando lo que tienen que decir los vecinos, las ideas que llegan de ellos sobre el sitio, y esto también va a ser a base de lo que recibimos en las propuestas. Pero con respecto al sitio, yo creo que esto va a tardar unos 2 años. And then finally, just to address a point that someone made in the chat regarding the question, we know, because we don't know what's going on the site at this point in time, we don't have any idea of what the cost of anything would be, because it's just too early in the process. Y con lo que tiene que ver con la pregunta que alguien puso sobre lo que va a costar, no tenemos exactamente lo que va a estar en el sitio, así que no tenemos una idea de lo que va a costar en este momento. Thank you, Carmen and Enrica. There is a question I don't believe was answered in the chat from 649. I think it might have been with the zoning diagrams. It says, this is from Claire, is the lower corner public open more of a filler? So I believe that might be related to this open green space. So the idea for identifying this zone, the existing site has a cluster of trees. And one of the things we wanted to do was be able to maintain as many natural features and elements of the site that exist. So this is essentially identifying that this lower corner could be more of a private outdoor space for the residents on the site, as opposed to the more open public that is open to everyone. So it's a consideration that we're studying. En la pregunta que tiene Claire, ella hizo la pregunta si en la parte inferior en la esquina, si este sitio es un sitio más de relleno, y él contestó que en esa parte hay muchos árboles y quieren mantener el elemento natural. Entonces van a identificar esa parte que está en la izquierda, perdón, en la esquina inferior. Esto es posible que sea más bien un sitio privado afuera en vez de un sitio público. We have another question. Is it possible to have some sort of policy that would ensure that a portion of housing is income-based affordable? La pregunta ¿es posible tener una política de que una porción de la vivienda sea a base de los ingresos de una persona? So what we've noted in here is there's going to be a various price point study for different types of housing that will be done in the market assessment.
Okay, I'm sorry. I'm sorry, Enrique, you can go ahead. Ok, lo que está diciendo es que para la pregunta sobre cuánto va a costar, dijo que en el estudio que están haciendo habrá varios precios y esto tiene que ver con el tipo de viviendas que están haciendo y lo van a hacer a base del análisis del mercado. Because it's also about my reputation. AJ, iPad, or you have a question? ¿Alguien tiene una pregunta? Okay. So I wouldn't call it a policy, but the city will be issuing an RFP that has content in it for a developer to consider in the next phase of the project. No voy a decir que va a ser una política, pero la ciudad va a incluir en su petición para propuestas una parte que tiene que ver con la persona que va a desarrollar, que tome bajo consideración cuánto va a ser o cuántos van a ser los costos en esa parte. Y esto va a ser en la próxima fase de este proyecto. Okay. Macy. Okay, thank you, Damon. Sadly, we have come to the end of our meeting. So we do have a few announcements. Callie has dropped the survey into the chat, and so that's just a continuation to get your feedback on your visions, dreams, and hopes for the Oaktree site. If you do happen to ever lose that Survey Monkey link, you can find that on DMD's website on the city's webpage. Additionally, we will have public meeting number 3 on 9/9 at 6 p.m. And then additionally, if you know anyone who is a Spanish speaker or a French speaker who would like to give their input, we will be hosting another community conversations on the 19th at Cafe with the help of Cafe in La Plaza, 5:30 for the Spanish speaking portion and 6:30 for the French Creole speaking portion. Everyone is welcome to come. And again, we thank you for all of your continued feedback and participation in the Oaktree project. I would like to pass it off to Damon and Carmen for any last words. Okay. Ya hemos llegado al final de esta reunión. Quería mencionar que Callie ha puesto el sondeo en el chat. Pueden usar esto para hablar de sus visiones, sus sueños, sus deseos para el Oaktree Project, o pueden también encontrar el enlace, el link en el sitio del web de DMD de la ciudad. Para que sepan, tenemos la próxima conversación el 9 de septiembre a las 6 de la tarde. Para las personas que hablan español o francés, también queremos oír de ustedes y vamos a tener el 19 una conversación en Café y la Plaza. Será a las 5:30 para los que hablan español y a las 6:30 para los que hablan criollo francés. Y queremos oír de toda la comunidad. Again, if you do have any additional feedback as well, and you have done the survey or do not have time to do the survey, you are more than welcome to send an email to me at Macy Moore at mm@engagingsolutions.net, and I will share with the team. Si ustedes quieren decir otra cosa y quieren decir más de lo que está en el sondeo, ustedes pueden mandarme un correo electrónico que está en la dirección que tiene en la pantalla. Para los que no pueden ver la pantalla, es NGAGINGSOLUTIONS.net. Thank you, everybody. It was a pleasure to have you, and we look forward to you joining again. Please bring friends
and get any and everybody possible from the community to join in and lend a voice to this process. Gracias a todos, es un placer estar con ustedes, que ustedes se hayan juntado con nosotros y por favor, tráenos amigos, deben traer los amigos, cualquier persona que pueda venir para prestar su voz a esta decisión. Have a good night. Que tengan una buena noche. Adios. Adiós. Goodbye. Thank you. Thanks, Damon. Thanks, team. Thanks, Macy. Thanks, guys. Thank you for joining. No problem. Thank Have a you. good one. Appreciate you. Thank you, everybody. Enrica, Bye-bye. you're over and out. Thanks, Carmen. Bye-bye. Thank you, Marika. Ciao, Damon. Ciao.